Fuerte Banorte. Selección mexicana. Curazao feliz, pero solo por un momento. El despertar fue terrible. Países Bajos y Japón ofrecieron un regalazo. Terminaron 2-2. Amad Diallo mete un gol desde la banca. Costa de Marfil vence 1-0 a la selección de Ecuador. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, qué gusto estar con ustedes. Pasó de todo este domingo en la Copa del Mundo, en la presentación de varios equipos en esta primera fase. Había mucha curiosidad por saber qué podría ser la selección de Curazao. Ustedes saben que Islandia había sido el país más pequeño en asistir a un mundial de fútbol. Bien, ahora fue desplazado de ese rubro por la selección de Curazao. Sus habitantes son 150,000, una pequeña isla a la altura de Venezuela, en el Caribe, y que calificó con todos los honores y merecimientos a este mundial extendido de 48 equipos. Y siempre que se tiene un sueño de esa naturaleza, ir a un mundial de fútbol, pues puede haber una realidad que sea muy dura. Alemania se enfrentaría a Curazao para darle el bautismo en las Copas del Mundo. Y la primera mitad les quiero decir que fue bastante equilibrada. Curazao, un equipo muy organizado defensivamente, que no le daba espacios a la selección de Alemania, pese a que a los 5 minutos se pone en ventaja con un gol de Mecha, su medio de contención agregado al frente, no pudo incrementar la cuenta. Y Curazao, todo lo contrario, a los 21 minutos, con Comenencia, un jugador que tuvo formación en los clubes de la primera división de Países Bajos, de la Eredivisie, hace un gol después de un par de rebotes para marcar el 1-1. El momento fue histórico y todos los ajenos, los que no le vamos a Alemania, digamos que nos alegramos un poco por un país tan débil, tan pequeño, tan pintoresco, que a fin de cuentas estaba ganándole a la selección de Alemania, ni más ni menos. Dick Advocaat, por cierto, su director técnico que festejaba en la banca, se ha convertido en el técnico más longevo en dirigir un partido de Copa del Mundo. 78 años de edad. Le llevaba 40 años a Julian Nagelsmann, el técnico de la selección de Alemania, y fue el hombre que calificó a Curazao. Ya de camino al mundial se enferma una de sus hijas, tiene que abandonar el equipo, se va a Holanda y es llamado de emergencia. La gente lo adora, lo quiere muchísimo, y entonces decide regresar para retomar los últimos partidos de preparación de Curazao y también el enfrentamiento en Copa del Mundo. Bueno, lo que pasó después ya fue muy duro. Schlotterbeck, el central alemán, a los 38 minutos hace el 2-1 y todavía podríamos decir que ahí se mantenía cierta tensión competitiva. Curazao se seguía comportando bien, pero Havertz, ya en tiempo de reposición de la primera mitad por un penalti, hace el 3-1. Ese sí que fue mortal de necesidad porque desmoralizó totalmente al equipo de Curazao. Arrancando el segundo tiempo, había pasado 1 minuto y Musiala puso el 4-1. Lo demás ya fue un desastre. Alemania manejó el partido como quiso, terminó haciendo un marcador de 7-1 y manifestó su poder pese a algunas distracciones y deficiencias que lo ponen en la lista de dudas para ser candidato a ganar este Mundial de Fútbol. Alemania viene de una muy mala racha. En los últimos 2 mundiales, después de ser campeón en Brasil, en aquella final contra Argentina, con el gol de Mario Götze, ¿se acuerdan ustedes? En tiempo extra, ha ido a 2 mundiales y en los 2 ha ganado solamente un partido en Rusia y un partido en Qatar. No avanzó a la segunda ronda siquiera en ninguno de ellos, haciendo profunda una crisis de la selección alemana que obligó a replantear un montón de cosas. Ahora, por lo pronto, Alemania está consiguiendo estas 3 unidades y esperaba lo que resultara del partido entre Costa de Marfil y Ecuador. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Ecuador es un equipo que tiene una defensiva muy sólida. Le metieron muy pocos goles en la eliminatoria. Sin embargo, también su promedio ofensivo fue muy bajo. Le meten pocos goles, mete pocos goles. Menos de 1 por partido. Sebastián Becasese es el técnico que vino a cambiarle la cara a la selección de Ecuador. Un equipo muy alegre, muy ofensivo, explosivo al frente que vimos en el anterior periodo mundialista. Ahora se ha convertido en un equipo mucho
más práctico. 7 nombres muy veloces, pero prefiere la seguridad defensiva con este técnico argentino. Y estaba estuvo cerca de conseguir algo importante, pero estrella 2 disparos en los postes, mismos que fueron devueltos después por la selección de Costa de Marfil. Otros 2 disparos a los postes. Se mantenía el 0-0 en un partido de vaivenes. De repente se forcejeaba demasiado, pero de repente había jugadas en escapatoria de uno y otro lado que estuvieron muy cerca del gol. Este cayó muy cerca del final. Amad Diallo es un futbolista que juega en la Bundesliga y que es el gran objetivo del Liverpool de Inglaterra para llevárselo como refuerzo la próxima temporada. Este gol con el que gana al minuto 90 a la selección que se suponía favorita, que es la de Ecuador, su primer partido, el de debut en Copa del Mundo, parece que le puede dar todavía mucho mayor interés y también una mejor cotización para irse a la Premier League de Inglaterra. Hace tiempo que estamos esperando al África Negra con un buen representativo, que llegue lejos en un mundial de fútbol. No sé si Costa de Marfil lo vaya a conseguir, pero por lo pronto está empezando con esta buena victoria que lo pone en el segundo lugar de su grupo. Hashtag Experiencia Banorte. El partido que llamó más la atención fue Países Bajos contra Japón, por el contraste de sistemas y de culturas de uno y otro. Ustedes saben, Países Bajos es un equipo formador de talentos que los ha exportado a todo el mundo, que tuvo una generación maravillosa entre los 80 y los 90, con Van Basten, Gullit, Rijkaard. Después tuvo otra también muy importante con jugadores que son inolvidables, como Patrick Kluivert o como Clarence Seedorf, que fueron colocados en los mejores equipos del mundo. Ha venido a la baja el fútbol de los Países Bajos, sigue siendo un gran formador, sigue siendo un exportador de piedras. Sin embargo, al momento de estar con la selección, pese a que llega a buenas alturas en las Copas del Mundo, recordemos su eliminación frente a Argentina en penaltis en el Mundial de Qatar, le falta dar el paso decisivo. Daba la impresión de que lo iba a dar el día de ayer. Sin embargo, encontró una selección japonesa que, abatida y todo, porque la presión corrió básicamente a cargo del equipo de la Naranja Mecánica, pudo contener en varios momentos los embates. El partido se dividió en 2 etapas. Una muy forcejeada durante los primeros 45 minutos en los que Países Bajos sometió al conjunto japonés. Tenía un poder territorial importante, tenía más tiempo el balón. Sin embargo, no podía, además de las grandes atajadas del arquero de Japón, que tuvo una tarde extraordinaria, Sion Suzuki. También falló algunas oportunidades Países Bajos. Pero en el segundo tiempo, un muy buen gol de Van Dijk con un cabezazo implacable, un centro desde la derecha, parecía que ya encaminaba un triunfo para Países Bajos. Sin embargo, Japón respondió con Nakamura, que pone el empate a 1. Somerville, otro jugador esplendoroso de la Naranja Mecánica, puso 2 goles contra 1. Ya falta de 2 minutos para terminar, más la reposición que se hubiera agregado. Daichi Kamada pone el 2-2 para la selección de Japón. Fue un encuentro en el que me parece encontramos el mayor espectáculo visto hasta el momento en la Copa del Mundo. Claro que Estados Unidos hizo un gran partido, pero solo hubo un equipo en la cancha frente a la selección de Paraguay. Ha habido algunas otras muy buenas exhibiciones, pero en cuanto a un duelo tete a tete de poder importante, imponente de los dos lados, creo que Países Bajos contra Japón se lleva la palma. ¿Por qué Países Bajos no puede ser campeón? Porque ha sido 3 veces subcampeón del mundo y tiene únicamente, y lo pongo entre comillas, una Eurocopa hace muchos años. Lo que dice su director técnico, Ronald Koeman, a quien conocemos muy bien, es que de repente se le exige a Holanda o a Países Bajos más de lo que puede dar. Son un país pequeño que no se puede comparar con grandes potencias europeas y que aunque existe una presión
de la prensa y del propio público, tratando de que Holanda siempre vaya a más de lo que finalmente logra. La verdad es que hace enormes esfuerzos frente a potencias en lo económico y en lo futbolístico, históricamente hablando, que no le permiten finalmente acceder a ese lugar importante. Veamos si lo logra. Ahora, el partido fue bueno, pero creo que ninguno de los dos los podemos considerar como grandes aspirantes para ganar esta Copa del Mundo. Ya veremos. También se abrió la actividad en la ciudad de Monterrey. México ya puso a funcionar sus 3 sedes mundialistas con el partido entre Suecia y Túnez, del cual hablaremos posteriormente. Antes de continuar, amigos, escuchamos a Jacobo Dayan y su sección internacional sobre lo que pasa afuera del Mundial. Cuando pensamos en la civilización humana, pensamos en Egipto, en Babilonia, en Mesopotamia, en esas grandes civilizaciones del pasado muy remoto. La civilización egipcia arranca 3000 años antes de Cristo. Es una locura. Dura de más o menos hace 5000 años, imaginemos, hasta más o menos los tiempos de nuestra era, es decir, concluye con la conquista del Imperio Romano poco antes del nacimiento de Jesús. 3000 años de historia. Para que pongamos en perspectiva, las pirámides y la esfinge, que probablemente sean los monumentos más reconocibles de esta civilización, son del año 2600 al 2100 antes de Cristo. Los tiempos bíblicos ocurren entre 500 y 1000 años después de esto. Es decir, la civilización egipcia viene de muy, muy atrás. Una vez que terminó esta civilización como una gran potencia mundial, regional, fue conquistada por varios países y el patrimonio artístico, cultural, arqueológico egipcio fue a dar a los museos europeos y a las calles europeas. La mayor parte del acervo histórico que se encuentra fuera de Egipto está en el Reino Unido, principalmente en el Museo Británico en la ciudad de Londres, donde hay más de 100,000 objetos de origen egipcio, entre ellos sarcófagos, momias, grandes monumentos, la piedra Rosetta, que fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Incluso en Francia es imposible no reconocer el obelisco de Luxor en la plena Plaza de la Concordia en París. Pues desde hace muchos años, Egipto, como muchos otros países, han intentado recuperar su patrimonio histórico, que ha sido o fue sustraído y llevado a otros países. Todo esto para decir que Bélgica y Egipto, que se enfrentan en el Mundial, hace pocos meses, unos medio año, Bélgica decidió regresar un par de piezas egipcias muy importantes y regresarlas a su lugar de origen. Un valioso ataúd de madera de la época de hace 2100 años, 2200 años, y una estatua de madera que también muy muy antigua fue restituida a Egipto. Un gran gesto de Bélgica para con los museos y el patrimonio egipcio, y todo un debate sobre qué hacer con la sustracción de patrimonio. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Gracias, Jacobo, muy amable. El día de hoy tendremos la presentación de España. Hará su debut frente a Cabo Verde, siendo amplio favorito. También Bélgica enfrentará a Egipto. La selección de Uruguay hará su debut igualmente en el Mundial 2026, enfrentando a la selección de Arabia Saudita. Y en el duelo más tardío, Irán y Nueva Zelanda se van a oponer con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano. De eso y más charlamos, si ustedes lo permiten, amigos de Deporte Fuerte Banorte, en el episodio de mañana. Entre tanto, pásenla bien y si puedan, vean mucho fútbol.
Deporte Fuerte Banorte.